Nuestra primera presentación, nuestro primer expositor es el licenciado Gustavo Redes. Bueno, un placer estar de nuevo acá en el foro, el 10º año consecutivo de este foro. Yo voy a hablar un poquito de cómo está la economía, cómo creemos que sigue la economía. Así que vamos al PowerPoint, así nos vamos guiando. Miren, la verdad el tiempo es limitado, así que solamente voy a tocar 3 temas. Creo que son los temas más importantes o más relevantes hoy en la economía. El primero es cómo está la actividad económica y sobre todo cómo puede seguir en el próximo semestre, en el próximo año. Después voy a hablar de inflación, qué es lo que podemos esperar y sobre todo qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio, con el dólar. Y finalmente vamos a tratar de dar algunos tips acerca de qué es lo que deberíamos monitorear para que esta economía tan inestable, no se vuelva más inestable, o poder adelantarnos a eso o ver que definitivamente se puede empezar a encarrilar. Empecemos por el nivel de actividad económica. Miren, la verdad que los argentinos hemos pasado el segundo semestre, lo que hemos vivido en este segundo semestre ha sido la peor recesión que todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, hayamos sufrido en la economía. Miren, tenemos acá las recesiones desde los 80, en los 90, y acá si ustedes ven bien las distintas recesiones, esta de los 80, el pico o digamos el lugar más bajo que se llegó fue acá 84, y esta es la recesión que hubo durante la hiperinflación allá por el año 89. Si vamos a fines de los 90, esto que tenemos acá, sin duda la que llegó más bajo es esta línea verde que tenemos acá, y fíjense que esto llega a un nivel de 80. Es decir, la actividad económica cayó cerca de 20%, llevó más o menos unos 15 trimestres en esto, y esta fue la recesión que empezó fines del 98 y se fue profundizando cada vez más, y explotó la economía allá por fines del 2001 y tocó el mínimo, la caída máxima en el 2002. ¿Cómo estamos hoy? Acá tenemos la recesión muy leve que tuvimos 2013-2016, y esta en roja es la que estuvimos en el segundo trimestre de este año. Fíjense que la economía llegó a 74 luego de 11 trimestres de recesión. ¿Cuándo empezó la recesión? A principios del 2018, básicamente en el primer trimestre del 2018, que venía cayendo, fíjense que lentamente, lentamente cuando lo comparamos con la brutal caída que ha tenido ahora. Y esto es muy simple, la caída fue tan fuerte, inédita, esta especie de catástrofe que tuvo la economía, porque la economía prácticamente cerró. Gran parte de las actividades económicas se suspendieron, entonces la actividad económica colapsó. ¿Cómo está hoy la economía? Miren, acá tenemos distintos indicadores de consumo, de ventas, básicamente está todo sin inflación. Tenemos supermercados, ventas minoristas, ventas de autos, shoppings, importaciones de consumo, la recaudación del IVA, que está muy relacionada con el consumo. Y fíjense qué es lo que vemos. En los últimos meses vemos que la mayoría de esto empieza a subir, es decir, hay un pequeño rebote. La excepción obviamente la tenemos acá, que no es otra cosa que los shopping, que para los datos que había en la zona del AMBA todavía no estaban, en estos datos la zona del AMBA todavía no estaba habilitada. Y este gráfico muestra algo bastante similar. Miren, en amarillo lo que tenemos es el indicador de movilidad, esto medido por la gente de Apple con los iPhone, cuánto se mueve la gente. Obviamente esto colapsa con el fuerte confinamiento allá fines de marzo y el mes de abril, y de a poco el desconfinamiento se va realizando, es decir, va aumentando la movilidad, y cuando aumenta la movilidad aumenta también la línea azul. Fíjense que la línea azul obviamente es el consumo de combustibles, más movilidad, más combustible, pero lo interesante son los escaloncitos estos que estamos viendo acá, estos celestes. Fíjense que
a medida que la economía se empieza de a poco a normalizar, la actividad económica, que es el indicador los escaloncitos van subiendo. Si vemos la serie de actividad económica, bueno, esta es la recesión que empezó en el 2018, ¿sí? Este es el colapso que tuvimos y fíjense cómo la economía está rebotando. Obviamente, comparado con el año pasado, estamos muy por debajo, pero si nos comparamos con la economía como estaba ya en el mes de marzo, en el mes de abril, sin duda la economía va mejorando un poquito. Ahora, ¿cómo están los indicadores del consumo? O los motores del consumo, mejor dicho. ¿Cuáles son los motores del consumo? Bueno, los que todos conocemos. El nivel de salarios netos de inflación, la confianza que tiene la gente, los préstamos personales y cómo está el empleo. Si ustedes se fijan, absolutamente todos los indicadores, al menos para la fecha disponible, que es básicamente los últimos indicadores son para el mes de junio, todos los indicadores aún van para abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que gran parte del rebote que estamos viendo en la actividad económica, en estos indicadores que veíamos recién de consumo, de ventas, bueno, tiene que ver con que la economía se ha empezado a abrir. Obviamente, abre un negocio, no vendía nada, empieza a vender, pero esto no implica todavía reactivación, dado que los principales motores del consumo, como eran los salarios, la confianza de la gente, los préstamos y el empleo, aún siguen cayendo, y esto representa un problema. Es decir, la economía sin duda está reaccionando al desconfinamiento, pero dado que los motores de consumo aún todavía no reaccionan, bueno, la reactivación no puede ser tan potente. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar recuperar lo perdido? Bueno, este es el grafiquito que teníamos, esta es la recesión, esta es la catástrofe. ¿Cuánto tiempo nos lleva a recuperar lo perdido? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo, en qué momento podemos volver a llegar a 100? Cuando lleguemos a 100 y superemos los 100, bueno, de 100 para arriba empezamos a crecer. Pero para llegar hasta 100 es básicamente recuperar lo perdido. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Bueno, déjenme ser sumamente optimista para dar una noción buena del problema que tiene la economía argentina. ¿Qué es ser sumamente optimista? Bueno, que en el segundo semestre de este año va a haber un rebote importante. Creemos que va a ser así, básicamente porque la economía se está desconfinando, pero acá estamos suponiendo que es más fuerte de lo que nosotros pensamos, que el año que viene también va a haber un rebote. Nosotros creemos que la economía va a crecer el año que viene cerca de 5%, pero como este es un escenario sumamente optimista, le hemos puesto 7%. Y además que la expansión de la economía no se termina el año que viene, sino, supongamos, en este escenario altamente optimista, que continúa en el 2022-2024 un ritmo del 4%. Bueno, ojalá sea así. Es un escenario, la verdad que si hoy tuviera uno que firmarlo, lo firmaría ya, porque es difícil que se concrete, pero es el escenario más optimista que podemos poner. Es decir, la economía tuvo una enorme caída, rebota el año que viene y después crece a un ritmo más o menos del 4%. En este escenario altamente optimista, ¿cuánto tiempo lleva a recuperar lo perdido? Bueno, fíjense, acá tenemos la caída del 2020 y recién para alcanzar los niveles que teníamos en el 2017, que fue el último año que creció la economía, nos llevaría hasta el 2014 esto. Es decir, estamos en una economía que sin duda se ha contraído mucho, por lo tanto todas las empresas que venden en el mercado interno para volver a los niveles de ventas en unidades que tenían antes del proceso recesivo, bueno, si no ganan market share, bueno, la verdad es que van a tener que esperar bastante. O si no, la forma, obviamente, de mejorar las ventas y recuperar lo perdido es apuntar a los mercados internacionales, que enseguida vamos a ver, muchos de ellos se van a recuperar un poquito antes que nosotros. Vamos al tema más candente, diría yo, que es la dinámica del dólar, que básicamente el problema del dólar, sobre todo el dólar libre, el que es más relevante, un poco para mucha gente, dadas las fenomenales restricciones que hay para acceder al otro tipo de cambio, tiene que ver con lo que pasa con el riesgo macroeconómico. ¿Qué entendemos? Bueno, hay muchísimas cosas
dado el límite de tiempo, vamos a analizar solo algunos componentes. Sin duda el componente de la inflación es muy importante para ese riesgo macroeconómico, lo que pasa con las cuentas fiscales del gobierno, el déficit fiscal, si el tipo de cambio, si el dólar está atrasado, está demasiado barato o no, y obviamente lo que pasa con el mundo. Déjenme empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa con el escenario externo, pero básicamente cualquiera de estas cosas que empeore se traduce en aumento del tipo de cambio del dólar, mayor brecha cambiaria, y cuando hay mayor brecha cambiaria también hay fuertes enormes en el dólar oficial. ¿Por qué? Porque los exportadores son renuentes a liquidar sus exportaciones esperando que suba el tipo de cambio oficial. Los importadores al revés, tratan de adelantarlo antes de que salte el tipo de cambio oficial, y eso hace crujir al Banco Central, a las reservas del Banco Central, y muchas veces se producen devaluaciones, eso trae inflación, y este círculo vicioso que tantas veces hemos visto, porque esto obviamente trae más riesgo económico, y empieza la rueda otra vez. Entonces, lo que vamos a analizar es cómo están hoy estos 4 componentes del riesgo, y como les decía recién, déjenme empezar por el último de estos y después vamos a ir en orden ascendente. ¿Cómo está el mundo hoy? Bueno, miren, acá tenemos un mapa del mundo, acá tenemos la inflación esperada para el 2020 y le hemos puesto colorcito a los distintos rangos de tasas de inflación. Fíjense que por arriba del 40 está en rojo. Bueno, encontramos obviamente a la Argentina. Hay otros, sí, pero los analistas no se animan a ponerle números a lo que pase con la inflación en Venezuela, que están en hiperinflación. Entonces, digamos, los números claramente pueden ser cualquier cosa. Pero el resto del mundo las inflaciones son bastante bajas. Es más, en el promedio, fíjense que la inflación en el mundo para este año va a caer porque estábamos el año pasado en el 2% y este año va a ser solamente un 1,3%. Es decir, la inflación en este año de pandemia mundial prácticamente cae no a la mitad, pero casi. ¿Qué pasa con el crecimiento promedio del mundo? Bueno, todo el mundo va a caer, esto es casi inédito, el tamaño de caída iba a caer cerca de un 6% este año el mundo. Y si de nuevo vemos la distribución de caídas en el mundo y eso le ponemos colores, bueno, la mayoría está en azul, dando cuenta obviamente que la caída promedio es cercana al 6%, y en rojo no tenemos a tantos, y acá está Argentina, que puede caer cerca del 13%. De nuestros vecinos, ¿quién puede caer algo a un ritmo parecido? Bueno, Perú, digamos, no es que los otros también están cayendo todos, pero a un nivel bastante más leve que Argentina. ¿Cuánto se espera que se recupere lo perdido en el mundo? Bueno, acá tenemos el mundo y las distintas estimaciones. Fíjense, esto es lo que se esperaba a principio de año, antes que se desatara la pandemia. En mayo, cuando se empezó a ver el tema de la pandemia muy fuerte en Europa, y ahora. Fíjense que las estimaciones son cada vez peores. Y esta es la caída del 2020, ¿sí? Este es más o menos el 6% del promedio. Y después se espera que se recupere. Ahora, ¿cuándo el mundo vuelve a 100? Bueno, básicamente el año que viene, ¿sí? Que el mundo en promedio vuelva o le tarde un año en recuperarse no quiere decir que la mayoría de los países tarden en recuperarse, ¿sí? Déjenme, me quedó un poquito garabateado esto, pero el comercio internacional, fíjense que va a tardar muchísimo más. Cae mucho más este año el comercio internacional, fíjense que de 100 pasa a ser 77. ¿Y cuándo vuelve al 100? Bueno, si vemos el 100, fíjense que ni siquiera en el 2024 se llega, o sea que el comercio internacional, fruto de esta pandemia, obviamente que ha exacerbado todas las políticas proteccionistas, bueno, la verdad que no está pasando por el mejor de los tiempos. ¿Qué se espera para la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos? ¿Cuándo se espera que se va a recuperar? Bueno, este año se espera que caiga cerca de 5% y recién en el 2022 se espera que se recupere. Las otras economías grandes, ¿cuándo se espera que se recuperen? Bueno, ahí tenemos Estados Unidos, que decíamos en el 22, Japón en el 24, Alemania en el 22, y el resto de Europa, fíjense, o los principales de Europa, entre el 22, Francia, 23, Inglaterra,
y recién en el 24 los italianos. Para los países más parecidos a nosotros, es decir, lo que se llaman los emergentes, y dentro de los emergentes, los más grandes, que son los BRICS, bueno, China sin duda que es el líder de este grupo. Como este año no cae, va a aumentar un 1%, entonces no tiene nada que recuperar. Pero el resto, fíjense que sí. ¿Cuál es el más relevante? Bueno, Brasil, por ser nuestro vecino, por compartir con ellos buena parte de nuestro comercio internacional, se espera una recuperación, fíjense, también bastante lenta. Recién para la mitad del año 2023 se espera que se recupere. ¿Dónde están las buenas noticias en el mundo? Bueno, que como consecuencia de este enorme problema, la mayoría de los países del mundo han inundado de liquidez. Es decir, hay mucha plata disponible en el mercado y fíjense lo que se esperaba para las tasas de interés. Esto es lo que se esperaba a principio de año y lo que se espera ahora. Fíjense que se esperaba a principio de año una lenta subida en las tasas de interés. Hoy se espera que las tasas de interés inéditamente bajas se mantengan en esos niveles por bastante tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, cuando hay mucho dinero en la calle, los mercados de valores, las acciones mejoran y mucho, y eso es un poquito lo que está pasando con los distintos mercados accionarios. Cayeron muy fuerte en pleno desarrollo de la pandemia, pleno pánico, todos se fueron al dólar, vendieron todo, entre ellos acciones, tanto en los países avanzados como en los países emergentes, pero a medida que fue mejorando un poquito el tema de los contagios, se fue un poquito mejorando la pandemia, fíjense cómo empezaron a mejorar los distintos mercados. En América Latina también, pero no tan fuerte como en el resto del mundo. Y como se calmó el pánico, también se calmó el pánico del dólar en el mundo. Miren en plena pandemia cómo subía el dólar en todo el mundo, especialmente en América Latina. Y fíjense que esto siguió básicamente hasta junio, pero a partir de junio el dólar en el mundo se empezó a calmar, básicamente porque el miedo empezó a disminuir y claramente esto es una buena oportunidad, buenos fondos, muchos fondos en el mundo disponible, ya sin el pánico desde cuando empezó la pandemia. Bueno, para los mercados emergentes esto es una muy buena oportunidad. Vamos al segundo de los riesgos de atrás para adelante, y es el atraso cambiario. Bueno, ahí tienen lo que se llama el tipo de cambio multilateral. ¿Qué es esto? Es cuánto valía el dólar sin inflación, pero como no solamente el dólar, el promedio de las monedas relevantes para Argentina ponderadas por las exportaciones que tenemos. Y esto en términos de poder adquisitivo, es decir, si a principios de año esto estaba en 100, fíjense que con la pandemia bajó. ¿Qué es lo que pasó? Porque acá el dólar siguió subiendo. Bueno, lo que pasó es que con el miedo que había en el mundo, el dólar subió mucho más alto y todas las monedas se devaluaron mucho más que el peso, netas de la inflación, y por eso esto bajó. Se calmó este espacio de pánico, como veíamos recién, y es más, el Banco Central en Argentina empezó a devaluar un poquito más, entonces empezó a recuperar esto. ¿Cuánto recuperó? No todo, pero casi todo. Fíjense que esto más o menos está cerca de 98 y a principio de año estaba en 100. ¿Y cómo lo consiguió esto el Banco Central? Lo que decíamos, devaluando. Fíjense que esto era el año pasado, a principio de año casi no devaluaba nada, pero vino la pandemia y empezó a devaluar prácticamente un ritmo constante. Acá devaluó muy poquito y acá subió, ¿sí? Ahora, esta devaluación constante, todos los días el Banco Central devalúa, sube el precio del dólar, el oficial, puede continuar en el futuro, o en el futuro podemos ver algún salto cambiario como hemos visto tantas veces en Argentina. Bueno, probablemente esto es lo último que quiere el gobierno, probablemente es lo último que quiere el Banco Central, pero cuando se dan este tipo de situaciones no es porque el gobierno lo quiere, es porque no le queda otra. Entonces lo que vamos a ver es, en los últimos saltos cambiarios que tuvo la Argentina, ¿qué es lo que pasaba que llevó a eso? Y después lo vamos a comparar con la situación actual. ¿Cuáles fueron los últimos saltos cambiarios? Creo que nos acordamos todos. A principios del 2014, el dólar, ¿se acuerda? Pasó de 6 a 8, ahí tenemos el salto. Después vino
Al año siguiente, fines del 2015, cuando asume Macri, el dólar salta de 9 a 13. Algunos dirán, bueno, porque unificaron el dólar. Si hubiera ganado Scioli, quizás no lo hubiera unificado, pero como la situación era tan crítica, igual hubiera tenido que devaluar. O sea que el salto cambiario venía con o sin Macri en esa época. Otro más reciente, y este creo que nos acordamos más, cuando el dólar pasó de 28 a 40, acá tenemos el salto fuerte. Y el último, este nos acordamos muchísimo más porque fue el año pasado. Estaba en 44 y saltó a 60. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los gatilladores? ¿Hubieron algún desencadenante común en todo esto? Bueno, el primero que muchas veces en la historia se ha dado es que el dólar estaba muy barato, ¿sí? Pasó esto en los saltos cambiarios, es decir, había un fuerte atraso cambiario. Había en estos momentos una brecha importante. Bueno, miren, acá tenemos el dólar en las distintas crisis que ha tenido la Argentina y cuánto valía el dólar a precios de hoy, es decir, actualizado por la inflación. Miren los saltos 2014 y 2013. A precios de hoy era un dólar oficial entre 44 y 50, cuando el promedio histórico está en 63. ¿Ok? Y la brecha era bastante importante, entre el 60 y el 70%. Sin embargo, los últimos dos saltos cambiarios, los que sucedieron en el 2018 y 2019, fíjense que el dólar a precios de hoy estaba inclusive por arriba del promedio histórico. Es decir, no estaba atrasado. Y tampoco había brecha cambiaria. Es decir, el atraso cambiario es importante para explicar los saltos cambiarios, sí, pero no siempre. No es condición suficiente. ¿Ok? ¿Había una tendencia en estos episodios a que el Banco Central se quedara sin reservas? Bueno, claramente sí. Miren lo que pasaba en 2014, con el salto de 6 a 8. Miren lo que pasaba en 2015. En 2018 pasaba exactamente igual. Estas subidas abruptas era porque venía el Fondo Monetario y nos ponía plata. Y lo mismo sucedió en el 2019. Acá tenemos un desembolso del fondo y acá tenemos otro desembolso del fondo. Pero si uno le saca de esto, claramente la tendencia era que el Banco Central se quedaba sin reservas. Por último, y no menos importante, ¿qué sucedía con los balances del Banco Central? Digamos, ¿cómo estaban los activos y los pasivos de la autoridad monetaria? Bueno, acá tenemos un indicador que es ver los principales activos en relación a los principales pasivos. Y miren lo que pasaba antes, en el 2014, antes del salto devaluatorio. Se caía. ¿Qué esperan ustedes que pase con una empresa cuya relación activa sobre pasivos se cae permanentemente? Bueno, que esa empresa quiebre o que llame a concurso. Bueno, los bancos centrales no pueden quebrar. ¿Qué es lo que hacen? Devalúan. Y cuando devalúan, licúan sus deudas. Y claro, ¿a quiénes se las licúan? A los que tenemos pesos. Nosotros perdemos los que tenemos pesos y el Banco Central, que es el deudor de esos pesos, mejora su posición. Y eso era lo que pasaba al menos en el 2014. Miren el 2015, exactamente igual. Los activos sobre pasivos caían, viene la devaluación y esto mejora, porque licúan la deuda. Lo mismo pasó el año pasado, agosto del 2019, y la única excepción era en agosto del 2018. ¿Qué pasaba en agosto del 2018? Bueno, algo también parecido con los balances. Lo que subía muchísimo eran los pasivos remunerados del Banco Central sobre los pasivos monetarios. ¿Qué es esto? Los pasivos remunerados son las deudas del Banco Central que rinden interés. En esa época, ¿cómo se llamaban? Las LEBACs. En relación a todos los pasivos que tenían. Y bueno, las LEBACs venían creciendo muchísimo, generaban altas tasas de interés y obviamente esto eclipsó, devaluaron y licuaron las LEBACs y mejoró las cuentas. Bueno, acá tenemos un resumen, fíjense, los distintos motivos o lo que hemos visto en los distintos saltos cambiarios. La pregunta es, estos componentes o estos determinantes, ¿cómo están en la economía de hoy? Bueno, veámoslo rápidamente. En la economía de hoy, veamos el dólar. Bueno, acá tenemos la misma tablita de hoy con el dólar de ahora. Fíjense que en términos históricos, ese dólar de 77 en realidad no está bajo, sino está más alto que el promedio histórico. Pero esto mirando la historia. ¿Qué pasa si miramos los precios de Argentina y los comparamos con los precios de otros lados? Bueno, en general si nos comparamos
con un... si nos comparamos con una economía desarrollada, la verdad es que los precios de Argentina deberían ser bastante más bajos que una economía desarrollada. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las economías desarrolladas son desarrolladas porque tienen mayor productividad. Sus trabajadores son más productivos, por eso ganan más plata y por eso tienen salarios más altos. Y si tienen salarios más altos, en general los precios son más altos. Entonces la comparación que tenemos que hacer cuando miramos los precios de Argentina respecto a otras economías desarrolladas es ajustarla por productividad. Bueno, si hacemos eso con el sanguchito del McDonald's, fíjense que acá tenemos cuánto valen los sándwiches en Argentina y cuánto valen en Estados Unidos, ¿sí? En plena época del cepo, en Argentina eran bastante más caros que en Estados Unidos y tenían que ser ¿cuánto más barato? Y más o menos cerca del 40% más barato cuando lo ajustamos por productividad. Fíjense que 2018, 2019, esto era más o menos parecido. ¿Qué tenemos ahora? Que estamos más baratos que en Estados Unidos, pero deberíamos ser mucho más baratos aún cuando lo ajustamos esto por productividad, es decir, que no estamos tan bien desde ese punto de vista. Vamos a las reservas. Bueno, si uno mira las reservas, la verdad que están más o menos estables, pero están más o menos estables. Fíjense las condiciones que tiene la economía argentina. Estamos en el trimestre mayor de exportaciones, por la recesión hay un derrumbe brutal de las importaciones, no hay turismo y encima hay fuertísimas restricciones a la compra de dólares, no se ha pagado la deuda y ese tipo de cosas. Aún así el Banco Central no ha logrado recomponer sus reservas. Y es más, si uno hace un zoom a las reservas y mira en detalle qué es lo que ha pasado, en realidad, en 3 de los últimos 4 meses, el Banco Central ha vendido reservas. Fíjense que esto es negativo. Lo que ha pasado es que ha compensado con el resto esta venta y por eso esto está en términos constantes, no ha caído. Si le ponemos una lupa en qué cosas ha vendido, bueno, un factor muy importante es la dinámica de las compras de dólares oficiales. Miren, acá tenemos la cantidad en verde, la cantidad de personas que compran dólares oficiales. Los 200 dólares, esto de todos los meses. ¿Cuánto compraban en el peor momento de la crisis 2018-2019? ¿Cuántas personas compraban? Bueno, más o menos cerca de 2.500.000. ¿Cuántas personas compran ahora? Bueno, casi 3.500.000, casi 1 millón más que la cantidad de gente que compraba. Compra menos, obviamente, porque está el cepo, está la restricción. Acá no había restricción, ahora hay restricciones. Pero fíjense, ¿cuánto se compra? En enero se vendía muy poquito, estas personas compraban muy poquito, hoy están comprando en total cerca de 600 millones de dólares mensuales, ¿okay? Este es el numerito que está acá, ¿sí? Entonces esto es una dinámica bastante problemática dada las reservas que tiene el Banco Central, ¿okay? Entonces le ponemos una carita de duda a esa estabilidad en las reservas. Por último, ¿cómo están los pasivos del Banco Central? Esta relación que decíamos, los pasivos remunerados, ahora no se llaman más LEVAC, se llaman LELIQs. Bueno, esto era lo que pasó en la crisis con Sturzenegger. Esto subía, licuaron con el salto evaluatorio y esto bajó. ¿Qué está pasando ahora? Nuevamente está subiendo, por lo tanto le ponemos un dedito para abajo. Y esta es la relación pasivos remunerados sobre pasivos totales o pasivos monetarios. ¿Qué pasa con la relación activo-pasivo? Exactamente igual. Digamos, mejoró con el salto evaluatorio, con la licuación, y ahora otra vez están cayendo, por lo tanto también el dedito para abajo. ¿Por qué se deterioraron fuerte en estos últimos 6 meses estos dos indicadores? Bueno, tiene que ver con el próximo riesgo que vamos a analizar enseguida, que es el déficit fiscal, que lo financiaron básicamente con emisión monetaria. Miren, acá está la emisión monetaria y acá están las LELIQs, ¿sí? Esto está en términos del PBI. ¿Cuánto era a fin del año pasado? 5 puntos en términos del PBI. ¿Cuánto es ahora todo esto? 11. Se duplicó y un poquito más esto. Y esto tiene que ver con el fenomenal déficit fiscal
que fíjense, era muy bajito a fines del año pasado, explotó este año. La mitad de la explosión tiene que ver con los gastos de COVID, pero la otra mitad no tiene que ver con esto. En la medida que el año que viene esto no baje, ¿qué quiere decir? Como no tenemos financiamiento, no queda otra que financiarlo con el impuesto inflacionario, y esto nos da pie a hablar del último de los riesgos que tenemos, y con esto ya vamos finalizando, que es la inflación. Fíjense que la inflación promedio mensual de los últimos meses ha sido solamente 2%, un nivel totalmente desalineado con el resto de las variables macroeconómicas. Miren, el dólar oficial está creciendo al 3%, la emisión según cómo lo midamos, pero está creciendo entre el 5 y el 8%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la inflación es tan baja? Bueno, un poco porque hay congelamiento de tarifas, pero sobre todo por la pandemia. ¿Qué trae la pandemia? Bueno, en el mundo trajo menos inflación. Fíjense en Estados Unidos, de una inflación del 2,5%, en junio fue solamente del 0,5%. El mundo, ya lo habíamos dicho, que había bajado la inflación, va a bajar la inflación a casi a la mitad. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué le pasa a la gente con la pandemia? Sale menos. Si sale menos, gasta menos, y la velocidad que circula el dinero en la economía es menos. Miren, esta es la velocidad de circulación del dinero en Argentina, promedio más o menos 6. El año pasado había pánico, nadie quería tener un peso, miren cómo esto subió fuertemente, y este año con la pandemia miren esta caída. Mientras menos circula el dinero, menos inflación hay, y al revés, si circula mucho, sube la inflación. Miren el caso extremo, la hiperinflación en el 89. Sube la velocidad de circulación y sube fuerte la inflación, se desacelera la velocidad de circulación del dinero y la inflación cae, ¿ok? Entonces la inflación sube mientras más emita el dinero, más rápido circulan los precios, menor sea la producción. Y acá tenemos la explicación en los últimos 10 años. Fíjense que 2018 y 2019, esta subida en la velocidad de circulación del dinero trajo una inflación mayor a la emisión. ¿Qué está pasando ahora? Al revés, cae la velocidad que circula el dinero y tenemos menos inflación gracias a eso. Ahora, si la economía se desconfina en algún momento, esta velocidad tiene que, obviamente, normalizarse. ¿Qué tasa de inflación podríamos tener? Bueno, si se normaliza la economía, en realidad se va a normalizar la circulación, estaríamos saliendo del desconfinamiento, pero ya la economía no caería tanto y el Banco Central no emitiría tanto dinero. Entonces, ¿a dónde puede ir la inflación a medida que se normalice la economía? Bueno, el ritmo que estamos teniendo hoy de inflación más o menos equivale a un 4 o 5% de inflación mensual. Esto en términos anuales, que es entre el 60 y el 77. Enorme. ¿Eso quiere decir que este año va a terminar en eso? No, porque tenemos gran parte con una velocidad de circulación muy bajita. Este año va a terminar entre el 40 y el 46% a fin de año. Pero si vemos las tasas de inflación mensuales que equivalen estas tasas de inflación anuales a fin de año, sí vamos a estar en tasas cercanas entre el 4 y 5% anual. Bueno, conclusiones finalmente, y quedo abierto a las preguntas. El mundo se recupera lentamente, el comercio internacional mucho más lento, y la buena noticia viene por el lado financiero. En este sentido, la mejor noticia que tuvo Argentina fue el acuerdo con los acreedores, que si hace bien las cosas puede aprovechar algo este clima financiero, pero para eso hay que hacer bien las cosas. Es decir, el acuerdo de la deuda es una condición necesaria, pero claramente no es suficiente para encauzar la economía. Segundo semestre, creemos que la economía va a estar mejor en términos de actividad económica, porque sale del confinamiento y claramente vamos a tener ese rebote, pero sin duda vamos a estar peor en inflación. Es clave un programa con el Fondo Monetario, un poco para poder refinanciar la deuda que tenemos con ellos. Ahora pasó a ser sin duda el principal deudor. Este año no tenemos que pagarle mucho, pero el año que viene sí. Sin una reestructuración eso es muy complicado de hacerlo. ¿Y qué señales mínimas deberíamos encontrar para ver que no se desestabilice la economía? Le ponemos ahí unas
unas manitos como rezando para que pase esto. Bueno, lo primero es evitar la tentación de atrasar el tipo de cambio ahora que se va a acelerar la inflación. ¿Por qué? Porque si hacen eso, retrasan obviamente la inflación, pero cuando se dé el salto puede ser más complicado. En segundo lugar, sigue venciendo deuda y el gobierno tiene mucha deuda en pesos. Hoy se está renovando muchísimo y bastante bien eso, y como la inflación creemos que va a ser más alta, los bonos sin duda estrella van a ser estos que ajusten por ser. También deberíamos ver en los próximos meses el presupuesto del 2021, esto se presenta en septiembre, ayer el presidente dijo que va a ser un presupuesto realista, ojalá empecemos a ver una fuerte reducción del déficit fiscal. Este año va a terminar en el 8%, si le sacamos los gastos post pandemia debería estar en el 4%. Bueno, un déficit cercano al 3 sería una muestra que más o menos van reduciendo ese enorme déficit fiscal y con ello las posibilidades de domar la inflación definitivamente. Ahora, no tenemos que esperar al presupuesto 2021. Este año ya deberíamos ver mejoras en los gastos fiscales a partir del cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque en el cuarto trimestre ya la economía va a estar funcionando supuestamente más normalmente. Entonces ya deberían estar mejorando las cuentas fiscales. Bajo este escenario, que deberían pasar muchas cosas y claramente es optimista, ¿qué es lo que deberíamos encontrar? Un escenario de inflación alta pero sin desbordarse, con un dólar blue creciendo menos que la inflación y con un dólar oficial que en algún momento tenga que recuperar el terreno perdido. Obviamente si no se dan este tipo de cosas, este escenario no se va a dar y esto puede ser bastante más inestable. Bueno, esto es todo. No sé si hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hemos seleccionado una pregunta que nos llegó de Juan Antonio. Él nos pregunta, para vos, ¿cómo calificarías la reciente renegociación de la deuda? Bueno, la verdad que creo que lo decía recién, fue el paso más importante o la noticia más importante que hemos tenido en los últimos tiempos. La parte mala es que se demoró muchísimo, caímos en el 9º default en la historia de Argentina y esa es otra mancha que tenemos, pero bueno, ya se hizo, ayuda muchísimo, sobre todo para las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno, pero es solo una de las cositas que tiene que hacer el gobierno. Hacen falta varias cosas más, como vimos a lo largo de la charla, para estabilizar la economía.